we've had a lot of words, and hopefully the words will help to free you from being tangled in words. Hemos tenido un montón de palabras y ojalá todas estas palabras os ayuden a liberaros de estar atrapados por las palabras. So Robert has been preparing already a transcript of most of what we've done already, and then I'm going through it and rewriting a lot of it and changing it. So after some time it will be available in a written form as well. Robert ha estado tomando nota de todo lo que hemos estado diciendo y cuando lo tenga preparado pues yo lo voy a revisar y dentro de algún tiempo pues estará disponible para todos. And as he says, this one explanation is enough. The text is enough. Y como él dice, con una explicación, un texto es suficiente. So then he says, without grasping, stay loose and free. Entonces dice, no os aferréis, permaneced sin ataduras y libres. Without fixing on any object, keep flowing. Sin quedaros atrapados en un objeto, dejad que todo fluya. Now, there's a deeper ethical point here. Aquí hay un punto más profundo y ético. Because you could read what we've been looking at on this last section as a kind of permission just to do whatever you want. Porque se puede leer todo lo último de esta sección como un permiso para hacer lo que quieras. But we always have to keep in mind that he's talking about the emergence of ourselves in the non-dual field. Pero siempre tenemos que mantener en mente que lo que nos está hablando es el ser dentro de un campo no dual de emergencia. Spontaneously means the spontaneity of the field. Y entonces la espontaneidad se refiere a la espontaneidad del campo. Stay loose and free means fully connected with everything which is emerging together. Es decir, estar sin ataduras y libre es estar totalmente conectados con lo que surge en el campo. Without fixing on any object, keep flowing. Sin quedaros atrapados en un objeto, dejad que todo fluya. The flow is flowing. We are part of the flow. If you fixate on an object, it will take you out of the flow, or at least appear to. El flujo fluye, nosotros somos parte de ese flujo, y si nos quedamos atrapados en algo, pues nos separamos completamente de ese flujo. Unborn, flowing, flowing. Sin nacimiento, fluyendo, fluyendo. Unceasingly, flowing, flowing. Incesantemente, fluyendo, fluyendo. Nothing is flowing. Nada fluye. Clearly, we experience self-arising, self-vanishing moments of experience. Claramente nosotros experimentamos momentos que surgen por sí mismos y que se desvanecen por sí mismos. But because this is always happening here and now, pero puesto que todo esto está sucediendo siempre aquí, ahora, it's not going from one place to another place. No va de un lugar a otro lugar. It's not like a river flowing down from the mountains to the sea. No es como un río que fluye de las montañas al mar. This is more like a mountain spring flowing or bubbling up from out of the ground. It's showing and showing in the same place. Es más como un arroyo que sale en las montañas, que sale de dentro y que fluye y fluye continuamente. So if you stay in the moment, the flow is the self-arising and self-vanishing flow.
Entonces, si tú te quedas siempre en el momento, ese es lo que se muestra, se muestra y se desvanece por sí It's mismo not en el that mismo I am momento. flowing through my life. No es que yo esté fluyendo por mi vida, No one is flowing. nadie fluye. Flow is the uninterrupted offering of just this, just this, just this. El flujo es el mostrar ininterrumpidamente de What we esto, experience is esto. unborn. Lo que experimentamos es no It nacido, never enters into true existence. nunca entra en la verdadera existencia. And yet it's unceasing because there's always appearance, always sensation, always Y, memory. y sin embargo es incesante porque siempre hay apariencia, siempre hay sensación, So siempre you hay... see, she says, stay relaxed with the understanding of the lack of inherent existence in all things. Y entonces te dice, permanece relajado, en calma, con la comprensión de la ausencia de existencia inherente de todas las cosas. Nothing that happens is real in the sense of existing in and of itself. Nada de lo que sucede es real en el sentido en el que existe por sí mismo. Now, many difficult things happen in life. Ahora, desde luego, ocurren muchas cosas difíciles When en la vida. Tibet was invaded, and then with the Cultural Revolution, there was a lot of destruction. Cuando invadieron el Tíbet y luego con la revolución cultural hubo mucha destrucción. Many people saw the symbols they believed in, the retreat houses and monasteries that they saw as sites of beauty and holiness and undeniable value. They saw these being destroyed. Mucha gente vio que aquellos signos en los que creía y muchos, pues casas de meditación y monasterios y lugares que tenían para ellos un valor indudable, pues fueron destruidos. What was destroyed? ¿Qué es lo que se destruyó? Patterns of emptiness were destroyed. Patrones de vacuidad fueron destruidos. So this was very, very important, because otherwise you feel completely tormented at the destruction of what was precious. Esto es muy importante porque si no te sientes completamente atormentado en la destrucción de lo que es precioso. The mind is chief. La mente es el jefe. Buildings fall down, forests are torn down. Los edificios se caen, los bosques se talan, People are treated badly. la gente la tratan mal, There's murder. There's a lot of killing in the world. hay asesinato, hay un montón de gente que la matan en el mundo. So, how to integrate equanimity and compassion? ¿Cómo integrar ecuanimidad y compasión? Too much equanimity, and these things happen. Demasiada ecuanimidad y esto pasa. Too much compassion, and then you get agitated. Demasiada compasión y entonces te vuelves agitado. What is arising are the patterns of emptiness. Lo que surge son los patrones de vacuidad. They are here for a while, then they vanish. Están aquí durante un tiempo y luego se desvanecen. That's the concept of what is here. Es el concepto de lo que está aquí. Your actual experience, moment by moment, is arising and passing. Tu verdadera experiencia, momento a momento, es lo que surge y pasa. If you stay in the present moment, Si tú te quedas en el momento presente, there are no things. no hay cosas, There are no monasteries. no hay monasterios, There are no beautiful tankas being burned. no hay tancas hermosas que estén quemando.
This is difficult. Esto es difícil. We have an aesthetic sensibility. It seems obvious that this is precious and that is not precious. Y tenemos una sensibilidad estética que nos indica esto es precioso y aquello no es precioso. But this is not true. Pero esto no es verdad. Lama used to say many times, at the center of the world is only one letter A. El CR Lama solía decir muchas veces que en el centro del mundo solo está esta letra A. This is emptiness. Y esto es la vacuidad. Emptiness is basic. La Nothing which vacuidad es appears básica. separates from emptiness. Nada de lo que aparece se separa de la vacuidad. Nothing is real. Nada es real. Truly, this life is like a dream. Verdaderamente esta vida es como un sueño. In this dream, we can be compassionate, we can be kind, we can be supportive to other appearances arising in the dream. En esta vida, en este sueño, podemos ser compasivos, podemos ayudar a otras personas que están dentro del sueño. So this is very important to never forget compassion. Así que es muy importante no olvidarte nunca de la compasión, but to keep it inseparable from awareness of emptiness. sino mantenerla inseparable de la presencia de la vacuidad. So that's why he says, stay relaxed with the understanding of the lack of inherent existence in all things. Por eso es por lo que dice, permaneced en calma con la comprensión de la ausencia de existencia inherente de todas las cosas. Many things that we value will be destroyed. Muchas cosas de las que valoramos van a ser destruidas. Stay relaxed. Que permanece relajado. They are being destroyed. Están siendo destruidas. This world will change into patterns we wouldn't recognize. Este mundo va a cambiar a patrones que no vamos a reconocer. The world we have now is not at all like 30 years ago. El mundo que tenemos ahora en absoluto se parece al que teníamos hace 30 años. In Britain, the survey showed that even children in primary school have a high exposure to pornography through their mobile phones. En Gran Bretaña, las encuestas demuestran que incluso los niños muy pequeños tienen una exposición muy elevada a la pornografía a través de sus teléfonos móviles. How people come into their life and what they take to be normal and abnormal shifts enormously. Lo que llega a la gente en su vida y lo que se toma como normal o como no normal, pues cambia enormemente con los años. But there is no inherent existence. Pero no hay nada de existencia inherente. Children used to work in factories. Los niños solían trabajar en las fábricas. Or they would be out helping in the fields aged 8 years and so on. O estarían trabajando en el campo, ayudando en las tareas del campo a partir de los 8 años. There are always problems. Siempre hay problemas. This is samsara. Esto es el samsara. The true nature of samsara is emptiness. La verdadera naturaleza del samsara es la vacuidad. Samsara arises as samsara due to attachment. El samsara surge como samsara debido al apego. So again and again, you have to massage the Dharma into your heart so that you don't get carried away by solidifying interpretations of events and then be aroused through the 5 poisons. Y entonces una y otra vez tienes que masajear el Dharma en tu corazón para no sucumbir al poder de los 5 venenos y entonces involucrarte con las actividades mundanas. Then he says, yogis who practice this instant awareness have few needs.
Entonces dice, los yogis que practican la presencia instantánea tienen muy pocas necesidades. Because if you rest in open awareness, the object side is not so fascinating. Porque si tú descansas en presencia abierta, entonces el lado del The light, objeto, the patterning of what is immediately manifesting is the side of the most part of your awareness. el lado del objeto ya no es tan fascinante. La luz que proporciona la presencia es lo que realmente es fascinante. So this is also called the Sambhogakaya, Y esto a veces se llama también el Sambhogakaya, the mode of enjoyment. el modo de disfrute. These sounds, shapes, colors, smells, tastes, Estos sonidos, colores, sabores, olores, they are enjoyable in their ungraspability. son disfrutables en su inaprensibilidad. If you enjoy the sunset, Si tú disfrutas con la puesta del sol, no one can steal it from you. nadie puede robártela. It's not a thing you get. No es algo que tú obtengas. If you save your money and you buy something precious, someone can steal it or it can break. Si tú ahorras dinero y compras algo precioso, pues alguien te lo puede robar o puede romperse. You have a beautiful painting, Pero si tú tienes un cuadro muy bonito, but you can't just look at it all day long. pero no puedes estar mirándolo todo el día. Whereas if you have a beautiful mind, that's where you live. Pero si tú tienes una mente hermosa, ahí es donde vives. Objects don't go with us. Los objetos no van con So nosotros. better to stay with awareness. Entonces, mejor quedarse con la presencia. Then he says, although there is much Dharma that can be studied, it does not bring one to the presence of awareness. Dice, aunque hay numerosos dharmas que se pueden estudiar, no conducen a desvelar el significado de la presencia. Knowing about Dharma and living Dharma are not the same. Conocer cosas sobre el dharma y vivir el dharma no es lo mismo. The presence of awareness means that awareness is shining through you. El estado de presencia implica que la presencia brilla a través de ti. So, as he said before, you need an introduction to this by someone who is familiar with it. Entonces, Then you need to stay with it till it ripens in you, and then you have to just continue with it. entonces, lo que se dice es que necesitas que alguien te presente a este estado de presencia y te introduzca a ella, luego habituarte a ella y por último, teniendo confianza en ella y por último, quedarte en ella. So he says, so stop Dharma activities, for then instant awareness becomes very easy. Y dice, por consiguiente, detened las actividades del Dharma y entonces la presencia instantánea se volverá muy fácil. That's not so relevant for us. That was more for people in Tibet. Eso no es tan relevante para nosotros. Eso quizás fuese más importante para la gente del Because Tibet. there were many, many holy things. Every village had its stupas and small temples, and there were stones with mantras written on them and so on. Porque allí había un montón de actividades del Dharma, cada pueblo tenía su templo y había palabras, o sea, había piedras con But what it palabras del Dharma means is escritas y todo eso. a Dharma activity is important to do because it is holy. Lo que quiere decir es que una actividad del Dharma es importante hacerla porque es sagrada, But everything is holy. pero todo es sagrado, Everything is part of the whole. todo es parte del todo. It is pure from the very beginning.
es puro desde el mismo principio. So if you make Dharma special, you make other things not special. Entonces, si tú conviertes el Dharma en algo especial, conviertes otras cosas en no especiales. So, for example, when I went to Zanskar, the first little monastery we came to had bullet holes in the Buddha statues. Por ejemplo, cuando yo llegué a Samskar, el primer monasterio que llegó a tener agujeros de bala en sus estatuas de Buda. Some people had come from Pakistan, people who believe in just one God and think that statues are very bad, so they're shooting at the statue. A la gente que había venido de Pakistán, gente que creía en solo un dios y que creía que estas estatuas eran muy malas y entonces les disparaba. Is this good or bad? ¿Es esto bueno o malo? Who's going to decide? ¿Quién va a decidir? Buddhists say bad, Muslims say good. Los budistas se dicen malo, los musulmanes dicen bueno. There's two opinions, Vaya, pues aquí hay dos opiniones, two oppositional opinions. dos posiciones opuestas, That's a good basis for war. y esa ya es una buena base para la guerra. Perhaps we should form some little battalion of Western Buddhists to march into Pakistan. Quizá deberíamos formar una especie de batallón occidental para marchar sobre Pakistán. These are our enemies. Estos son nuestros enemigos. The only good enemy is a dead enemy. Y los únicos buenos enemigos son los enemigos We muertos. will avenge this insult to our dignity. Vamos a vengar esta afrenta a nuestra You shot dignidad. the Buddha statue. Disparaste a la estatua del Buda. This is really, really bad. Esto es de verdad muy, muy malo. People believe such things and they kill for it. Que la gente cree ese tipo de cosas y están dispuestas a matar por ello. In the Cultural Revolution, many monks and nuns were treated terribly badly on the basis that they wanted to do Dharma practice. Durante la Revolución Cultural, muchos monjes y monjas los trataron realmente muy mal porque querían hacer práctica del Dharma. So, Dharma practice can easily become a symbol in the world. Entonces, la práctica del Dharma puede fácilmente convertirse en un We have símbolo en el Christians, mundo. we have Muslims, Tenemos we have cristianos, Hindus, we have Buddhists. tenemos musulmanes, tenemos hindúes, tenemos budistas. Namkhai Norbu said many, many times, Dzogchen is not Buddhism. Nanke Norbu decía muchísimas veces, el Dzogchen no es budismo. It's a way to awaken to your own mind. Es una manera de despertar a tu propia mente. It's not a system of beliefs. No es un sistema de creencias. People kill because of beliefs. La gente mata por las creencias. But if you rest in open awareness, why would you want to kill anyone? Pero si tú descansas en presencia abierta, ¿por qué querrías matar a nadie? Awareness is very peaceful. La presencia es muy pacífica. The agitated, biased ego self is not peaceful. El yo ego agitado no es muy pacífico. So don't concern yourself with making Dharma good, Buddhism good, and other religions bad, or your own practice good. Don't attribute value to anything because it will always be an object. Entonces, no te preocupes con hacer que el Dharma, el budismo sea muy bueno, no le atribuyas, no creas que tu práctica es buenísima, porque en el momento en que tú le atribuyes ese valor, lo estás convirtiendo en un objeto. So then he says, this instant awareness is very dangerous for samsara.
Y dice, esta presencia instantánea es muy peligrosa para el samsara. Samsara is maintained by dualistic conceptualization. El samsara se mantiene con con la idealización conceptual. When you rest in Dual. open awareness, you're not confirming or resourcing or feeding dualism in any way. Cuando tú estás descansando en la presencia abierta, tú no estás alimentando el dualismo ni la conceptualización de ninguna manera. Samsara is like a group hallucination. El samsara es como una It is built out of beliefs. una Or he says again, alucinación, instant awareness is the greatest destroyer of confusion. es una alucinación colectiva y por eso dice es la gran destructora de la confusión. Esta Confusion presencia arises instantánea. by seeing an illusion and not seeing the illusion as illusion, but believing it to be real and so becoming deluded. Y entonces es ver ver la ilusión y no darte cuenta que esa ilusión es una ilusión, entonces convertirla como si fuese en algo realidad y eso es la So delusión, el if engaño. you rest peacefully in your mind, Entonces si tú descansas con tranquilidad en tu mente, there will be nothing to confuse you. no va a haber nada que te confunda. We are confused when we think that where there is an absence of inherent existence, there is actually something there. Estamos confundidos porque cuando pensamos que hay una ausencia de existencia inherente, en realidad hay algo. I am here with you, Yo estoy aquí con vosotros, but I don't exist. pero yo no existo. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? Because existence is a false interpretation of what occurs. Porque la existencia es una interpretación falsa de lo que sucede. Confusion develops when we start with the assumption that everything which occurs is an entity, is something which has its own defining inner truth. La confusión es lo que sucede cuando empezamos con la suposición de que lo que tenemos delante tiene existencia, que es verdadero. How can I talk without existing? Pero, ¿cómo puedo hablar si yo no existo? It's quite easy. Es muy fácil. It just happens. Simplemente sucede. That's what's happening all the time. How can you walk without existing? ¿Cómo? Eso es lo que sucede todo el rato. ¿Cómo puedes andar si no existes? You are connective energy. Tú eres energía de conexión. You walk in different ways on different kinds of terrain. Andas de maneras diferentes dependiendo del piso que tú estés You pisando, are del terreno que estés pliable, pisando. flexible, responsive. Eres maleable, eres flexible, tienes capacidad de respuesta. If you had a fixed existence, you wouldn't be like that. Si tú tuvieses una existencia fija, no serías así. Your potential, your creativity, and your responsiveness are the display of ground emptiness. Tu potencial, tu creatividad, tu capacidad de respuesta son el despliegue de la base. This instant awareness, which he has been describing, arrives at Buddhahood and speedily accomplishes the benefit of oneself and all others. Esta presencia instantánea de la que está hablando es la vía más rápida hacia la budeidad y consigue el beneficio para uno mismo y para todos los demás con toda celeridad. The Tibetan word for Buddhahood is Sangye. La palabra tibetana de budeidad Sang es means Sangye. pure and Gye means complete. Sang significa puro y Gye significa completo Or expansive. o expansivo. So pure is kata, primordial purity, and complete is this instant display of appearance. Y entonces puro es Kadak,
San es pues, cada, puro, y Ye es este manifestación inmediata. To rest in how it is Buddha. Descansar en tal como es Buda. To imagine how it's not and to busy yourself with adjusting and correcting is to be a sentient being. El imaginar que eso no es y involucrarte en corregir, en ajustar y en modificar es ser un ser humano. So, how does this speedily accomplish the benefit of oneself and all others? Y entonces, ¿cómo esta vía tan rápida hacia la budeidad consigue el beneficio para uno y para todos los demás? So, if you rest in awareness, you don't have too many hopes and fears. Si tú descansas en la presencia, no tienes muchas esperanzas ni temores. You are already complete. Tú ya estás completo. Problems arise when we are looking to someone else to give us what is lacking in ourselves. Los problemas surgen cuando miramos a los demás y observamos lo que If you can give me something I can't give myself, then I need you. lo que nos falta, porque si miramos a alguien y decimos, si tú puedes darme lo que me falta, pues entonces te necesito. So, to benefit oneself, one awakens to the fact that all that is required is already happening. Entonces, beneficiar a uno es darse, despertar al hecho de que uno ya tiene todo lo que se necesita. And how do we help other people then? Y entonces, ¿cómo ayudamos a los demás? So, if you have a small child, maybe 6 months, Si tú tienes, por ejemplo, un bebé de quizá de 6 and meses they're upset about something, y se enfadan con algo, you might have a little rattle or some toy, and then you start to tell them a story about the toy. tú puede que tengas un sonajero o un juguete y entonces empieces a contarle una historia sobre el juguete And if you catch their attention y si atrapa su atención, by giving the attention to the toy and the story and the sound, al darle su atención al juguete, a la historia, al sonido, they leave their upset and become fascinated. abandonan su enfado y se vuelven fascinados. While they were in the upset, it was very strong and very real and completely controlling of them. Cuando estaban en su enfado parecía muy real y muy presente y los controlaba por But completo. once they're out of it, they're out of it. Pero una vez que han salido de él, pues han salido de él. So this is what we can try to do as we relate to other people. Entonces eso es lo que tenemos que intentar hacer cuando nos relacionamos con otras personas. Ease them out of their fixation. Sacarlos fácilmente o liberarlos de su Our task fijación. is facilitation. Nuestra tarea es la facilitación. Our path is to make the life of others easier. Nuestro camino es hacer que la vida de los demás sea más fácil. Facilitation is the main part of the work of the Bodhisattva. Facilitación es el camino principal del camino del, o sea, la palabra principal del camino del Bodhisattva. If you talk with someone, you find that they are locked up in something which seems very real and strong for them. Si tú hablas con alguien y ves que están atrapados en algo que es muy real y muy fuerte para ellos, It's very serious. que algo que es muy serio, You have to find a way to make it easy without them feeling shamed or mocked. tienes que encontrar una manera de que sea fácil sin que se sientan avergonzados o ridiculizados. How will you do that? ¿Y cómo vas a hacer eso? You know how to get lost. Tú sabes qué es lo que significa perderse. You've been lost many times. Tú mismo te has perdido muchas veces. You've got used to being
aware of being lost. Tú te acostumbraste a ser consciente de estar perdido. And the fact that when you become aware that you're lost, you're not so lost. Y el hecho ya de que eres consciente de que te has perdido, ya no estás tan perdido. And in fact, if you stay with the awareness of being lost, you are actually not lost. Y si te quedas con esa conciencia, con ese darte cuenta de que estás perdido, en realidad ya no estás perdido. So this is the main way to help other beings. Entonces, esta es la manera principal con la que ayudar a You know todos los that seres. lostness is not so serious. Tú sabes que el perderse no es algo tan serio. That self-hatred and agitation and blame increase the density and darkness of the lostness. Tú, si sabes que la ansiedad, la depresión, lo que hacen es incrementar la densidad de ese sentimiento de estar perdido. So you can practice this for yourself. Bueno, pues puedes practicar esto por ti mismo. Take a piece of string Toma un trozo de and tie hilo, it in de different kinds cuerda, of knots. de una cuerda y átala con diferentes tipos de nudos. And then untie it by opening up the knots. Y luego desátala abriendo esos nudos. Then tie it again with many different knots Y luego átala de nuevo con nudos and distintos hold the two ends y sostén los dos extremos and pull very hard again and again. y tira muy fuerte una y otra vez. Now the knots are very tight, Y ahora los nudos están muy apretados. much more difficult to untie. Es bastante más difícil de desatarlos. So this is what people do in samsara. Pues esto es lo que hace la gente en el samsara. The Buddha says all sentient beings want to be happy, but everywhere they behave in ways that generate only unhappiness. El Buda dijo, todos los seres humanos, todos los seres sintientes quieren ser felices, pero se involucran So en actividades, facilitation means to be an expert in knots. en actividades que les producen infelicidad. Entonces la facilitación es ser un experto en You desatar are at nudos. home with knots and you don't see them as a terrible moral crime, as some final judgment. Tú, al ser un experto en los nudos, pues no los ves como un crimen horrible, como un juicio fundamental. Then you can be interested in how to help the person untie the knot. Entonces puedes interesarte en cómo ayudar a las personas a desatar sus nudos. The best approach is collaboration, Y el enfoque mejor es la colaboración, so that you reduce the tension on the string. de manera que tú reduzcas la tensión de la cuerda. So this means that you bring some mood of relaxed confidence, Esto implica que tú traes una orientación de confianza relajada, attention to the detail of how the person is, hay atención al detalle de cómo es la persona, not being demanding or judgmental, no, no emitir demasiados juicios ni poner demandas working ni with exigencias, their capacity, trabajar con su capacidad, going at the speed they can go at. yendo a la velocidad a la que pueden ir. Then you become a collaborative joint venture. Y entonces te conviertes en una aventura colaborativa, conjunta. So then he says, when you die, let your breath stop in the state of the intrinsic clarity of awareness.
Entonces dice, a la hora de la muerte, dejad que vuestra respiración se detenga en el estado de la claridad intrínseca de la presencia. Means you have your last breath going out of your body. Es decir, tú tienes tu última exhalación que sale de tu cuerpo. And release yourself into the breath, Ah, through the breath. Y entonces tú te sueltas a ti con la respiración a través And de la relax respiración in the state of the intrinsic clarity of awareness. y te relajas en el estado de la claridad intrínseca de la presencia. Then you merge your awareness inseparably with the intrinsic mode, the Dharmakaya Samantabhadra. Y entonces tú dejas que vuestra presencia se funda inseparablemente con el modo intrínseco en He's Samantabhadra. talking here of the first, the bardo, once you leave your body. Y habla aquí del primer bardo, una vez que tú abandonas tu cuerpo, There is nothing. no hay nada. You know nothing. Tú conoces ese It is nada. home territory for you. Es un territorio conocido para ti. You're not frightened of nothing and you're not longing for something. No estás asustado por esa nada, no tienes un And you anhelo de find que haya yourself algo. in the Dharmakaya of the foundational Buddha. Y entonces te encuentras en el Dharmakaya de el Buda primordial. What does this mean? It means the darkness or the non-differentiation of this first bardo, the Dharmata or Chuni bardo, gives rise to the dawn. Awareness manifests again clearly, and you have the open sky. Entonces, lo que quiere decir es que tú te encuentras a ti mismo en este bardo, el bardo del Dharmata o del bardo de la realidad, y entonces tú permites que poco a poco surja o sea, estás en la oscuridad completa y poco a poco tú permites que aparezca el amanecer. Oh, you can rest in that state, or from it you're aware of the manifesting of the Sambhogakaya and then the Nirmanakaya. O tú puedes descansar en ese estado, o bien tú eres consciente de la manifestación del Sambhogakaya y luego del Nirmanakaya. These technical terms can sound a little bit bewildering. Estos términos tan técnicos pueden sonar un poco confusos, When you are used to being open and empty, pero cuando tú estás acostumbrado a ser with the vacío y space of abierto, this open emptiness filled with the instant presence of the non-duality of the presence of awareness and illusory appearance, pero cuando tú estás acostumbrado a que estás con esta presencia vacía que está en unión inseparable, no dual, con la manifestación, y ahí está then unión you can permanente de be, vacuidad from y this, you're manifestación, born into the world in the manner of a dream. y entonces tú naces en el mundo a la manera de un sueño. Life is a dream. La vida es un sueño. How should we approach it? ¿Cómo deberíamos encararla? Relaxed, open, trusting. Relajados, abiertos, con confianza. And he says, if you do this in this life, you will gain the Buddhahood in the intrinsic mode. So if you practice what he's been describing, you awaken already to the Dharmakaya before you die. Y entonces dice, si haces esto en esta vida conseguiréis la budidad en modo intrínseco. Es decir, si tú has practicado esto, conseguirás el Dharmakaya antes de que mueras. In simple language, the Dharmakaya means without doing anything, everything is done. En palabras sencillas, el Dharmakaya significa que sin hacer nada, todo está hecho. Walking is walking. Andar es andar. You are not walking.
Tú no estás andando. In the sense of you as an individual agent having to make yourself walk. En el sentido de ser un agente que tú tienes que hacer ese andar. The walking arises with the necessity of the terrain or the task. El andar surge con la necesidad o con el terreno o con la tarea. It doesn't have to come out of you, No tiene que salir fuera de ti, but because you are connected, activity will arise. pero puesto que tú estás conectado, surge la actividad. If you are a child, you do child things. If you are an adult, you do adult things. Si tú eres un niño, tú haces cosas de niño. Si tú eres un adulto, haces cosas de adulto. But if you stay present in awareness, you find that each of these doings is doing itself. Pero si tú estás presente, si tú estás en el estado de presencia, tú te estás dando cuenta de que estas cosas se hacen por sí mismas. For example, if you're washing your dishes by hand, Por ejemplo, si tú lavas los platos a mano, you pick up a fork and you're rubbing some sponge thing to take the dirt off. tú coges un tenedor y con una esponja la frotas para quitar la suciedad And then you're cleaning a glass. y luego tú estás limpiando un vaso. As you pick the glass up, the lightness and the fragility of the glass is directing how you clean it. En el momento en que tomas el vaso, la ligereza y la calidad You clean the fork on the basis of how the fork is, and you clean the glasses. del vaso, pues determina cómo lo limpias. Tú limpias el tenedor dependiendo de la calidad del No, tenedor you don't need to work that out. It's not a cognitive test. y tú limpias el vaso dependiendo de cómo es el vaso. Y eso pues no tienes por qué averiguarlo, no es un So test the more you cognitivo. trust the connectivity of self, well, it's not self and other, but awareness in the field, then activity becomes harmonious and effective and precise. Entonces, cuanto más confíes en eso, esa presencia en el campo se volverá armoniosa y se volverá conectiva. Then he says, for the sake of others, manifest the activity of helping beings in the manner of Bodhisattva Samantabhadra. Dice, por el bien de los seres, asumid la actividad de ayudar a los seres tal como lo hizo el Bodhisattva Samantabhadra. Here, this means you can always do more. Aquí lo que quiere decir es que siempre puedes hacer más. When the mind is like the sky, you can do more. Cuando la mente es como el cielo, tú puedes When hacer you más. identify with your ego, you get tired, you get bored, you get angry, and so on. Cuando tú te identificas con el ego, tú te enfadas, tú te cansas, todo eso. So this is very important to see. Y esto es muy importante de ver. You make ceaseless offerings to the Buddhas and you bring the blessing of the Buddhas to all beings. Tú le haces incesantes ofrecimientos a los budas y luego traes las incesantes bendiciones de los budas a Offer los seres. up and you offer out and you offer up and out. Tú ofreces arriba y luego ofreces hacia afuera, ofreces arriba y luego ofreces And hacia there is afuera. no end to this. Y esto no tiene fin. So when you go for a walk and you see the blossom on the trees, it's offered to the Buddhas. Y entonces cuando tú vas a dar un paseo y tú ves las flores en los árboles, pues se los ofreces a los When budas. you when you see the magnificent dog shit on the pavement, you offer it to the Buddhas. Y cuando tú ves la magnífica mierda de perro en la acera, tú se la ofreces a los budas. Everything can be offered Todo puede ser ofrecido. because everything is the empty display of the ground. Porque todo es el despliegue vacío de la base. Everything is pure from the very beginning. Todo es puro desde el mismo principio.
So the more you see this, then you live in a continuous stream of connectivity. Y cuanto más veas esto, más vives en una corriente de conectividad. There's no limit to what can be offered and shared. No hay límite a lo que puede ser ofrecido y compartido. So he says, knowing this essential point, you must be diligent solely in the practice of awareness. Dice, así, una vez que conocéis este punto esencial, debéis ser diligentes exclusivamente en la práctica de la presencia. Practice awareness by relaxing out of the ego, out of the ego, out of the ego. Y practicamos la presencia relajándonos, saliendo relajados del ego, saliendo relajados del ego, saliendo relajados del ego. And when you shrink and collapse into this egoic potential, Y cuando tú te encoges y te derrumbas en este potencial egoico, surrounded by thoughts which seems to trap you inside, rodeado por pensamientos que parece que te aprisionan dentro, then just stay present with the self-vanishing of thoughts. simplemente estate presente con el desvanecimiento de los pensamientos. Oh, Mipam Rinpoche, in his famous commentary on the 7-line prayer, Entonces, Mipan Rinpoche, en su comentario famoso de la oración de 7 líneas, says, like in the 4th line, when it's describing how Padmasambhava is surrounded by dakinis, Kordu Kandro Mompoi Kor, en la 4ª línea, cuando dice que Padmasambhava está rodeado por las dakinis, these dakinis are your thoughts, feelings, memories, happy moments, sad moments, self-hatred, self-doubt, everything. estas dakinis son tus pensamientos, tus recuerdos felices, tus recuerdos tristes, tus experiencias buenas, experiencias malas, This todo. is a symbolic way of saying thought is the movement of the empty sky. Esto es una manera simbólica de decir el pensamiento es el movimiento del cielo vacío. So stay present, and if you shrink, relax. Así que estate presente y si te encoges, relájate. You can just tighten your hand, tighten your fist now as if you're grasping something. Tú puedes apretar tu mano, apretar tu puño como si estuvieses agarrando algo And then relax. y luego relajarte. Which of these two requires more effort? ¿Cuál de estos dos requiere más esfuerzo? Tense? Tenso, Relax. relajado. Oh, let's do relax. Bueno, pues vamos a hacer relajación. We're worried now about energy supply. Y ahora, por ejemplo, nos preocupa el abastecimiento Do de your energía. bit for climate change. Don't burn up the body's energy in unnecessary activity. Haz lo que puedas por el cambio climático y guarda para ti la energía que no es necesario gastar en el cuerpo. Then he says, life is easily spent in distraction, so it is vital to remain free of distraction. Y luego nos dice, la vida se pasa fácilmente en la distracción, por eso es vital permanecer libre de distracciones. This is very true. Esto es una gran verdad. We know this. Sabemos esto. How nice just to let the mind wander here and there. Qué agradable es dejar que la mente vague de aquí a allá. You can do that if you are resting in awareness. Tú puedes hacer eso, pero si estás descansando en la presencia. But if you slip into egoic identification, then distraction is truly difficult and even dangerous for you.
Pero si tú te deslizas en la identificación egoica, entonces la distracción puede que sea muy, muy peligrosa para ti. As with most people, as they get older, I find that when I look back, I think, where did this life go? Como la mayoría de las personas cuando envejecen, yo miro hacia atrás y pienso, pero bueno, ¿dónde se ha ido mi vida? I was young, I was doing all these things. Now, where have the years gone? Y yo era joven, yo hacía todas estas cosas y ahora todos esos años, ¿dónde se han ido? This life will fade so quickly. Esta vida se desvanecerá And you tan spend your rápidamente time doing these very important things. y tú pasas toda tu vida haciendo todas estas cosas tan importantes. The important thing from the point of Dzogchen is not that you have to do anything in particular, La cuestión importante desde el punto de vista del Dzogchen no es que tengas que hacer algo en particular, but don't split, don't fragment, don't be dispersed. sino no separes, no fragmentes, no disperses. The great integrity or the great whole or the great inclusion means everything which occurs is within the space of awareness. La gran inclusión o la gran completación o el gran todo es que todo se produce dentro del espacio de la presencia. Awareness is never distracted. La, Ego sensibility is easily distracted. la presencia nunca se distrae, pero la sensibilidad del ego fácilmente se distrae. Ego is not something which exists in itself. El ego no es algo que exista por sí mismo, It is a patterning of the manifesting energy that occurs moment by moment. es un patrón de la energía que se manifiesta momento a momento. It is like a mirage. It seems to be something and it's not something. Es como un espejismo, parece que es algo y no es nada. But if you take it as real, you get swept along on its false construction. Pero si tú te lo tomas como algo real, pues eres arrastrado por su propia construcción. So, since, as he said, it's vital to remain free of distraction, that's simply another way of saying release and relax back into awareness. Y entonces, puesto que es vital permanecer libre de distracciones, eso es otra manera de decir relaja y suelta y quédate en la presencia. Don't blame yourself. No te culpes, Don't judge yourself. no te juzgues. If you don't feel able to meditate for some time, that's how it is. Si tú no eres capaz de meditar durante un tiempo, así es como es. If when you sit to meditate you fall asleep, that's how it is. Si cuando te sientas a meditar te quedas dormido, así es como es. If you stay balanced thinking, this is how it is, Si tú te quedas en equilibrio, meditando, diciendo así es como es, not as an excuse, no como una excusa, but just an acceptance, sino como una aceptación, then you are already a little bit present. entonces ya estás un poco presente. Then you just notice, oh, the space for meditation is not available Y entonces tú te das cuenta, el espacio para la meditación no está disponible, because the space is filled with something. porque el espacio está lleno de algo. So you just sit and observe what is filling the space. Y entonces tú ya te sientas, observas qué es lo que está llenando el espacio. Thoughts, memories, plans, Pensamientos, recuerdos, planes, and they vanish. y desaparece. And then, by allowing the self-liberating actuality of the mind to function, Y you entonces, find yourself actually in meditation without trying. al permitir que la realidad de la mente se muestre tal cual es, te encuentras finalmente meditando sin siquiera intentarlo.
So then he says, that is what I have to say. Entonces dice, esto es todo lo que tengo que decir. Then he says, this instruction, if practiced by fortunate people, will certainly bring enlightenment in one lifetime. Y luego añade, esta instrucción traerá sin duda la iluminación en el transcurso de una vida a aquellos afortunados que la practiquen. Now, there's a little tricky word in this sentence. Aquí hay una palabra un poco engañosa en esta oración. Fortunate people. Personas afortunados, aquellos Are afortunados. we fortunate people? ¿Somos nosotros gente afortunada? Maybe we are the unfortunate people. Quizá nosotros somos los desafortunados. Oh, how could we become fortunate people? ¿Cómo podemos volvernos aquellos afortunados? Fortunate people recognize that what this holy Lama has said is very deep and very true. Las personas afortunadas son aquellos que reconocen que lo que ha dicho el Lama Santo es muy verdad. Fortunate people think, oh, because this is deep and true, I wish to do this. Es verdad y profundo, y puesto que lo que ha dicho es profundo y es verdad, yo quiero practicarlo. Fortunate people recognize this is what my life is for. Las personas afortunadas son las que reconocen que para esto es mi vida. Without changing any of the external forms of my life, the task is to maintain their integrity within the single bindu, the single ball of the Dharmakaya. Sin cambiar ningún aspecto externo de mi vida, es cuestión de integrarlos dentro del único bindu, dentro de la única bola del Dharmakaya. If we do this, then certainly we will see the emptiness of the ground mind, the brightness of the appearance of that ground mind, and find ourselves moving and responding according to circumstances. Y si vemos esto, indudablemente veremos la vacuidad de nuestra mente base y el resplandor y movimiento de nuestra mente base, y nos encontraremos integrados en todo lo que sucede. So then he said, then this is not his words anymore. This preliminary practice called the quick path to enlightenment, by which all beings can gain Buddhahood in one lifetime, was presented by Buddha Sri and printed by Sungdrichin. Y luego ya estas no son sus palabras. Dice, esta práctica preliminar llamada el camino rápido hacia la iluminación, por la que todos los seres pueden alcanzar la iluminación en una vida, fue presentada por Buddha Sri y fue impresa por Buddha Sri is another name for Lama Chetsangpa Rinpoche. Buddha Sri es otro nombre de Chetsangpa Rinpoche. Then it says, by its virtue may all beings gain Buddhahood. Y luego dice que por su virtud todos los seres alcancen la budeidad. Well, whatever benefit we have gained by study together, may all beings be awakened. Y que bueno, por el beneficio, cualquier beneficio que hayamos generado al estudiar juntos, que todos los seres despierten. And if you have time to do a retreat, this is a very excellent text to support you. Si tenéis tiempo para hacer un retiro, este es un magnífico texto en el que He apoyaros. began always reminding us of our precious human birth and so on. Él empezó recordándonos sobre nuestro precioso renacimiento humano, todo eso. So if you find that you're not able to sit in meditation for whatever reason, then you can simply reflect on the introductory comments he made.
Y si tú no puedes, por alguna razón, te das cuenta de que no puedes sentarte a hacer meditación, pues bueno, pues siempre puedes reflexionar sobre los comentarios introductorios que hace. Look at the birds in the sky. Mirar los pájaros en el cielo. See how they live. Mira cómo viven. When I look out of my kitchen window, I can see in my neighbor's back garden a little family of foxes. Cuando yo miro por la ventana de mi cocina, yo puedo ver el jardín de atrás de mi vecino y puedo ver London is full of foxes. una pequeña familia de zorros, porque Londres está There are lleno de two little zorros. cubs and mama and papa. Hay dos zorritos pequeños y papá y mamá. And the little ones run around. They're quite interested. Y los pequeños corren de acá para allá con mucho And the interés. parents lie in the sun and quite tired. Y los padres pues descansan tumbados al A sol como typical muy family. cansados. Es decir, una familia muy típica. So there is so much to remember about life in the six realms when you see a little family like that. Y bueno, porque hay mucho sobre lo que reflexionar sobre la vida en los 6 reinos cuando vemos una familia como esa. This is not an ideal environment for foxes. Este no es un entorno ideal para los zorros. If they eat rats, they can get diseases. Si se comen a las ratas, pues pueden coger alguna Difficult even enfermedad. to catch pigeons. Es incluso difícil coger una paloma. Very quickly, the cubs get some diseases of the skin and their fur falls out. De manera muy rápida, los zorritos cogen alguna enfermedad en su piel y se les See cae this everywhere. The el sadness pelaje. of samsara. Y podemos ver que la tristeza del samsara está en todos So lados. I will work for them. Y bueno, pues yo voy a trabajar por ellos. They cannot free themselves. No pueden liberarse a sí mismos. These are all my parents from previous lives. Todos estos son padres, madres míos de vidas anteriores. They took care of me. Me cuidaron. I have a debt of gratitude to them. Yo tengo una deuda de gratitud hacia So the ellos. suffering of others then touches our heart and brings us deeper and deeper into the practice. Entonces el sufrimiento de los demás toca nuestro corazón y nos lleva más y más So profundo en la everything you práctica. see, you taste, you touch, it can be part of your Dharma practice. Pues entonces todo lo que tú veas, tú toques, tú huelas puede convertirse en parte de tu práctica del Dharma. So now we come to the end of our time together. Y entonces ahora llegamos al final de nuestro tiempo juntos. In May, there is another teaching. En mayo hay otra enseñanza And there are some question and answer sessions. y también hay otras sesiones de preguntas y respuestas. And then we will have to see how the virus is behaving. Y luego tendremos que ver cómo se comporta el virus. So again, many thanks to our translators De nuevo, muchas gracias a nuestros traductores and to Pedro in the background for his careful recording and organization. y a Pedro en el fondo por sus grabaciones y por su cuidado. The videos will be available soon. You can share them with other people if you know anyone who is interested. Y espero que estén disponibles pronto y podéis compartirlas con otras personas si creéis que están interesadas. And thank you for your good attention. It's quite difficult to stay connected with so many different ideas. Y muchas gracias por vuestra atención porque es muy difícil estar conectados con tantas ideas. And for me, it's very nice because I remember translating this text with Sia Lama. Y para mí es muy bonito porque yo recuerdo traduciendo este texto con C.R. Lama In the back courtyard of his little house. en el patio de atrás de su casita. Just him and me. Solo él y yo. Me writing it up again in the evenings. Y yo me quedaba solo reescribiéndolo por las noches. And now it spreads out to more people. Y ahora se extiende a más personas. Which is very sweet for
means the blessing of the great Guru, Siya Lama, was spread and increased in all directions. Y lo que eso es precioso porque la bendición de este gran maestro C.R. Lama pues se extiende y a más personas. So, the end. Así que, fin. So, bye-bye, everyone. Adiós Goodbye. todo el mundo. Adiós. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye, James. Bye bye. Bye, James. Thank you. Bye.